Imagina que estás en el trabajo, en una reunión de equipo donde todo parece normal. Sí, hay tensión como habitualmente, pero nada fuera de lo habitual. Y en ese momento te toca a ti hablar y propones algo, propones lo que se te había encomendado y lo desarrollas de acuerdo con tu mejor criterio para hacer una aportación al resto del equipo, al resto de los compañeros. Ni siquiera es algo radical, solo una mejora que además te habían pedido, es necesaria para el equipo. Y entonces esa persona que te tiene enfilado, que te tiene ahí, que en más de una ocasión te ha mostrado hostilidad, ese compañero te mira y dice algo como, bueno, claro, es que hay gente aquí que prefiere que las cosas funcionen mal. Y entonces se hace el silencio. No te ha acusado directamente, pero todos han entendido el mensaje. No has propuesto nada que podría ser objeto de equivocación, pero de repente estás en el lado incorrecto. Sientes cómo cambia el ambiente y ya no es una conversación, es un posicionamiento. Y lo más inquietante, no sabes exactamente qué es lo que ha pasado, pero de repente te sientes señalado como la amenaza para el resto del equipo. Y la verdad que nadie ha dicho que tú eres una amenaza, pero tú lo sientes así. ¿Por qué? Porque estás siendo objeto de un tipo de manipulación muy concreto, muy frecuente y extremadamente eficaz en entornos laborales. La polarización dicotómica para desacreditar a un adversario. Un mecanismo que convierte cualquier desacuerdo en un conflicto de bandos donde el malintencionado, el más malicioso puede ubicarte en el lado incorrecto. Pero ahora vamos a un caso real. Sí, ahora viene lo interesante. Ese mismo mecanismo que ves en una oficina, en una reunión, en una conversación incómoda, es exactamente el mismo que utilizan las figuras públicas, los políticos, en sus discursos para generar polarización y crear bandos. De esa manera ellos pueden tantear quién está a favor y quién está en contra y tomar el pulso de una situación. Muchas veces esa estrategia está utilizada precisamente como globo sonda. Lo que pasa es que ese globo sonda, para conocer el punto de vista del resto, suele tener como víctimas corderos sacrificales que deben prestarse precisamente para tal fin, como es en el caso precisamente del accidente que ha protagonizado Donald Trump con el Papa, ese ataque inesperado, ese ataque gratuito que ha llegado a través de un truth social realmente controvertido y además acompañado de una imagen blasfema de un Donald Trump prácticamente convertido en Dios, personificado en Dios, con detrás aviones de combate, fuegos artificiales, la Estatua de la Libertad y toda una serie de elementos que utilizan a la religión, utilizan la figura de Dios, utilizan al nombre de Dios en vano y que han molestado muchísimo las bases del partido, los mismos electores de Donald Trump, hasta el punto que se han tenido que retirar esa imagen, lo ha tenido que hacer Donald Trump. Esta vez el globo sonda no ha funcionado, pero ha tenido como víctima a todos los cristianos y sobre todo a la máxima autoridad de los cristianos, el Papa León XIV. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vamos a analizarlo aquí y ojo, espérate hasta el final, porque te voy a revelar cómo es la sintaxis estructural de esa manipulación, cómo funciona, cómo se construye y sobre todo cómo detectarlo en tiempo real cuando alguien lo usa contra ti para que te des cuenta y puedas precisamente remediar o eludir el ataque con el fin de no ser utilizado precisamente como instrumento para los intereses ajenos. Así que no dilatemos más esto. Venga, vamos con el video. Así es, esta es la imagen en cuestión, la imagen blasfema, un Donald Trump que parece ser que hasta incluso tiene el poder de curar a los enfermos, personas que rezan, que le rezan a él, personas, además, pues personas del campo de la salud, enfermeras, militares también. Estamos viendo casi prácticamente un escenario de guerra donde hay un guerrero, donde hay una enfermera, donde hay, quién sabe, enfermos o víctimas de la guerra. Hay una Estatua de la Libertad, hay aviones de guerra, hay combatientes que van al cielo, por lo que podemos ver. Voy a ver si te lo puedo mostrar un poquito más. Aquí arriba, como si fueran unos ángeles, ¿no? Parecen militares, ¿no? Parecen marinos, parecen soldados de Estados Unidos que van al cielo y un Donald Trump prácticamente endiosado, casi
no sé, el dios de la guerra. Yo creo que esta era una estrategia de tantear hasta qué punto los americanos están con Donald Trump para que él mismo pueda avanzar hacia una guerra contra Irán. Y la verdad que le ha salido rana la cosa, le ha salido muy mal. Tan es así que, fíjate, ¿no? Cuenta de universitarios católicos, esto es una falta de respeto a Cristo y a los millones de católicos de todo el mundo. Una más. También decía algo AF Post, bien, decía, tras un ataque al Papa León XIV, el presidente Trump publicó una imagen en Truth Social en la que se representaba a sí mismo como Jesucristo, pues Dios que baja a la tierra personificado en Donald Trump. Guillermo Rocafort decía, un Trump enloquecido ataca al Papa y ofende a continuación a todos los cristianos con esta imagen. La desintegración interna de los Estados Unidos sea la principal consecuencia. Y la verdad que lo que estamos viendo es una demostración del delirio narcisista de Donald Trump, que ha llegado a unas cotas realmente preocupantes. No hay que olvidar que los narcisistas pueden sufrir delirios, pueden sufrir brotes, lo que se suele llamar colapso narcisista o herida narcisista. Son elementos, son momentos, son brotes que ocurren sobre todo cuando el narcisista se siente muy debilitado, su autoestima está golpeada y muy herida y se manifiesta normalmente o están colapsados por el estrés, por las dificultades, no ven una vía de salida, se sienten amenazados y reaccionan con una cólera desmesurada, la rabia narcisista, lo que se suele llamar rabia narcisista, para evitar eludir la sensación de depresión y de vacío existencial. No hay que olvidar que el narcisista tiende a eludir precisamente la autocrítica, eludir la introspección para eludir la sensación de vacío, ya que el narcisista normalmente está vacío por dentro. También ante una situación de colapso de muchos frentes abiertos, su huida suele ser más bien un ataque y busca cualquier fórmula para cualquier incluso objeto a atacar, cualquier persona a atacar. En este caso, le ha tocado precisamente al Papa León XIV y a la Iglesia Católica, ¿no? Es tremendo esto. También tiene que ver algo con un poquito con el dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, pero de eso haré un análisis aparte, porque Donald Trump, acerca del presumir, sobre el presumir, ha construido su identidad, una identidad basada en el cuento, que pero es un cuento que ha sabido vender, del que se ha sabido enriquecer como vendedor inmobiliario de bienes raíces, que, bueno, se ha convertido, ¿no?, en una persona pues, muy próspera, ¿no?, en Estados Unidos, y cuyos resultados demuestran que sus estrategias, lejos de la moralidad o de la ética, eso sí, funcionan, son pragmáticas, ¿no? Bueno, y en todo esto va también este mensaje que ha lanzado contra el Papa León XIV, que es merecedor de ser leído y analizado en toda su estructura, porque hay toda una serie de mecanismos de manipulación en este comunicado que debemos leer, debemos tener en cuenta. Lo voy a leer, ¿bien? El Papa, Leo, que sería León, es débil en materia de crimen. Él configura la figura del Papa, utiliza la figura del Papa acusándolo de débil para él, por efecto reflejo, mostrarse como el fuerte. Necesita sentirse fuerte porque precisamente en ese brote narcisista necesita resaltar su autoestima, necesita reconstruir su autoestima herida. Bien, dice, y es terrible para la política exterior. Habla sobre el temor a la administración Trump, pero no menciona el miedo que la Iglesia Católica todavía, bueno, y todas las demás organizaciones cristianas tuvieron durante el COVID cuando arrestaban a sacerdotes, ministros y a todo el mundo más por celebrar servicios eclesiásticos, incluso cuando salían afuera y estaban a 10 e incluso 20 pies de distancia, ¿no? Eso es interesante esta parte porque tenemos bastante estructuras manipuladoras, ¿no? El Papa Leo es débil en materia de crimen y terrible para la política exterior. Esta frase es un ataque ad hominem, un etiquetado simplificador, cuya estructura es etiqueto negativamente a una persona para yo parecer fuerte. En el fondo no está demostrando nada, se define o define al adversario como débil para él sentirse más fuerte y mostrarse fuerte. Deberíamos preguntarnos por qué necesita mostrarse fuerte Donald Trump en un momento de particular crisis donde la guerra en Irán se está convirtiendo en, como objeto de la guerra, el estrecho de Hormuz, en tener como objetivo
el remedio a un problema causado precisamente por Donald Trump. Porque antes del ataque a Irán, el estrecho de Hormuz no estaba cerrado. El estrecho de Hormuz no es causa de la guerra contra Irán, sino que es consecuencia. No lo olvidemos. Bien, tenemos más cosas aquí. Habla del temor a la administración Trump, pero no menciona el miedo durante el COVID. La técnica aquí es lo que se llama whataboutism, ¿no? Es como el ¿qué me estás contando? ¿No? Es una desviación comparativa. Critica A, se responde con B, no relacionado, y se evita A. No responde al Papa. Cambia de tema hacia otro agravio, básicamente. Bien, seguimos. Seguimos cuando dice arrestaban a sacerdotes y a todo el mundo. La técnica aquí cuando dice a todo el mundo es una hipérbole, es una generalización exagerada para que él, por efecto reflejo, pueda ser comparado en positivo con algo que ha hecho algo muy malo, ¿no? Con algo que ha sido demoledor, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Es decir, que magnifica el problema para magnificar su solución o para magnificar su posicionamiento como solucionador de ese problema. Bien. Luego tenemos, seguimos aquí, vamos a leer. Me gusta mucho más su hermano Luis que a él, porque Luis es totalmente maga, lo entiende, y Leo no. Aquí crea una comparación artificiosa con su hermano para desacreditar al Papa. Fíjate, es una división nosotros contra ellos. Es un pensamiento dicotómico, polarizador. Está tratando de dividir a dos hermanos para debilitarlos, para debilitar su unión y para debilitar a su adversario. Bien, y dice, no quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela. Fíjate cómo le atribuye al papa toda una serie de pensamientos que el papa no ha tenido. Un país que estaba enviando cantidad masiva de drogas a los Estados Unidos y aún peor, vaciando sus prisiones, incluyendo a asesinos, traficantes de drogas y criminales hacia nuestro país. Bien, fíjate aquí. Aquí que tenemos, esta es la clásica descalificación del hombre de paja, ¿no? Atribuir posiciones no demostradas y sobre todo atribuir posiciones contrarias a la que defiende uno para dejar desacreditada a la oposición contraria y como acto reflejo, una vez más, resaltar a la propia posición, ¿no? Aquí cuando dice no quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear, el papa nunca ha dicho eso, ¿vale? Pero lo que está haciendo a través de esta técnica, que es la técnica del hombre de paja, es crear una estructura que exagera el pensamiento del otro para ensalzar el pensamiento propio que él considera que la gran mayoría de los ciudadanos van a apoyar, ¿no? Se exagera o se inventa una postura y se ataca esa postura para resaltar la propia. No demuestra que el Papa defienda eso, simplemente lo caricaturiza. Bien, seguimos. Y no quiero un Papa que critique al presidente de los Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente lo que fui elegido, en un deslizamiento de tierra para hacer, estableciendo números récord bajos en crimen y creando el mercado de valores más grande de la historia. Aquí tenemos una hipérbole grandísima. Había que ver si de verdad este mercado más grande de la historia ya está creado, está en sus fantasías, en su delirio de narcisistas, ¿no? Megalómanos, ¿no? Aquí lo que tenemos es una autolegitimación. Fui elegido casi como líder mesiánico, casi como Jesucristo, ¿no? Jesucristo en la tierra, fue elegido en un deslizamiento de tierra, es decir, en una pendiente resbaladiza, ¿no? Técnica es aquí de la apropiación de autoridad a través de la figura del líder mesiánico que se enfrenta a la dificultad y hace algo sobrehumano, hace algo que los demás no son capaces de hacer. Y de ahí esa imagen, ¿no? De Donald Trump casi a lo Jesucristo. Por cierto, esa imagen ha sido borrada, ya no se encuentra, la han borrado de la cuenta de Donald Trump. Y luego aquí tenemos una autolegitimación a través de tercero, a través de una triangulación. Me votaron, por tanto, como me votaron, yo estoy legitimado para hacer lo que hago porque es la voluntad del pueblo. Yo represento la voluntad del pueblo. La verdad que no hay mucha diferencia entre esta estructura y la estructura que utilizaba, por ejemplo, Nicolás Maduro en sus alocuciones. Pensémoslo. Confunde legitimidad electoral con tener la posesión de la verdad, ¿no? Es decir, como a mí me eligieron, ya tengo autoridad para hacer cualquier cosa, ¿no? Es una suerte de, incluso de autoglorificación, ¿no? Cuando dice récord, ¿no? Dice,
para hacer números récord en crimen y creando el mercado de valores más grande de la historia, ¿no? La técnica aquí es lo que se llama el cherry picking, ¿no? El cojo cerezas, cojo aquello que a mí me interesa para mostrarlo y atribuirme un éxito, como colgarme una medalla. La estructura aquí es una suerte de selección de datos favorables, cojo las cerezas, las maduras, dejo lo que no me sirve para reforzar una narrativa. No contextualiza ni compara, simplemente extrapola unos elementos que además son por contrastar, no necesariamente atienden a la verdad. Luego dice, Leo debería estar agradecido porque, como todos saben, fue una persona impactante. No estaba en ninguna lista para ser papa y solo fue puesto allí por la iglesia porque era estadounidense. Ojo con esto, como si está deslegitimando al papa, le está quitando el mérito de haber sido elegido, como que no lo eligieron por una cualidad que mostrase el papa, simplemente porque era de Estados Unidos y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Trump. Como decir, bueno, vamos a utilizar un embajador de la iglesia que hable el mismo idioma de Donald Trump, que venga de Estados Unidos, así vamos a poder influir mejor en Donald Trump. Si no estuviera en la Casa Blanca, Leo no estaría en el Vaticano, es decir, atribuyéndose prácticamente a sí mismo el mérito de que, León XIV haya sido elegido gracias a él, como, bueno, vamos, un dios en la tierra, Donald Trump. Fíjate, aquí está tirando incluso de teoría conspiradora implícita, ¿no? Solo fue puesto allí porque era estadounidense para lidiar conmigo, ¿no? Bueno, una conspiración que no tiene evidencia, se inventa un cuento, un evento prácticamente complejo para dar una explicación intencional que posiciona nuevamente a Donald Trump como el centro, el motivo por el cual suceden las cosas en el mundo. Por tanto, reduce un proceso complejo a una maniobra orquestada gracias a la existencia de Donald Trump, porque de no estar Donald Trump, León XIV no sería papa, ni siquiera sería León. Bien, y dice, desafortunadamente Leo es débil en crimen, débil en armas nucleares. No me sienta bien y tampoco el hecho de que se reúna con simpatizantes de Obama como David Axelrod, un perdedor de la izquierda, que es uno de esos que quería que arrestasen a los feligreses y clérigos. Fíjate aquí qué es lo que tenemos. Bueno, aparte de la falacia egocéntrica anterior que no te he contado, ¿no? Si no estuviera en la Casa Blanca, Leo no estaría en el Vaticano. Aquí tenemos un egocentrismo causal, con una falsa causa, una causa que es de la que él se apropia para legitimar un discurso, para legitimar un cuento que está divulgando a los demás. Bien, todo gira en torno a la figura de Donald Trump. Él es la causa por la que suceden las cosas. Fíjate esa egolatría, ese egocentrismo propio del narcisismo. Y claramente es una forma extrema, ¿no? de manifestar ese brote narcisista. Y fíjate, aquí donde tenemos, se reúna con simpatizantes de Obama como un perdedor de la izquierda, ¿no? Lo tenemos aquí con David Axelrod, ¿no? Pues aquí tenemos lo que se suele llamar culpa por asociación. Como te reúnes con gente que yo desacredito, entonces tú también estás desacreditado, ¿no? Como te relaciona con X, X es malo, por tanto, tú también eres malo. Es un silogismo aristotélico de libro, ¿no? Y fíjate aquí, Leo debería poner orden como papa, usar sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y enfocarse a ser un gran papa, no un político, ¿no? Y otra vez aquí tenemos la dicotomía, ¿no? Enfocarse en un gran papa, no un político. Yo creo que aquí está herido Donald Trump porque tiene que haber entrado en conocimiento de que el Papa León XIV se ha reunido con gente de la izquierda de Estados Unidos antes que reunirse con Donald Trump y se ha sentido despechado en ese sentido y necesita reconstruir su ego herido, su orgullo herido, por eso que él vive como una enfrenta personal, ¿no? Aquí tenemos un lenguaje emocional cargado. Leo está haciendo mucho daño y lo que es más importante, está dañando a la Iglesia Católica, presidente Donald Trump. Es decir, Donald Trump tiene la capacidad de decir que es bueno y que no lo es para la Iglesia Católica, no siendo él un católico, porque no lo es, no siendo un practicante, no siendo un religioso, porque no pinta de ser religioso. Y qué curioso, ¿no? Que él dice al Papa que no se meta en política cuando él se está metiendo en el ministerio de las creencias religiosas, no siendo practicante y no perteneciendo a ese ministerio, ¿no? Es terrible porque prácticamente desacreditando
desacredita al Papa con la misma estrategia con la que se está desacreditando él a sí mismo. Está culpando al otro de aquello que él está haciendo en ese mismo momento. Es prácticamente una proyección narcisista del libro al instante, ¿no? Está creando además un falso dilema moral, ¿no? Enfocarse en ser un gran papa, no un político. ¿Quién ha dicho que el Papa León XIV es un político? Aparte de que los papas siempre han sido políticos, ¿no? Pero fíjate como aquí tiene que utilizar el término, tiene que poner un término político para que quien está leyendo esto entienda que el Papa se ha salido del guión y se ha metido en un territorio que no le corresponde. Cosa que, sin embargo, está haciendo Donald Trump palesmente, ¿no? En este mismo comunicado. Es lo que el mismo Donald Trump está haciendo, meterse en la religión sin ser religioso. Por tanto, diferenciar gran papa de político cuando el papa es el más político, es la figura política más importante de la Iglesia, es una falsa dicotomía que funciona con este esquema. Opción A versus opción B son excluyentes, pero es Donald Trump que crea esa exclusión para precisamente debilitar o limitar el alcance de las funciones del Papa, ¿no? Ignora que una figura religiosa puede opinar sobre política, pero ignora sobre todo que una figura religiosa que tiene cargo político, como un papa, no deja de ser un político dentro de la Iglesia, ¿no? Bien, luego dice aquí, ¿no? Aquí está cometiendo una apropiación del bien común, cuando dice, está haciendo daño a la Iglesia Católica. ¿Qué le interesa a Donald Trump si el Papa está haciendo daño a la Iglesia Católica? ¿Acaso él es católico? Nunca se ha mostrado como tal, ¿no? Por tanto, está hablando en nombre de un colectivo, está legitimándose como portavoz de un colectivo al que no pertenece, atribuyéndose un poder que no le corresponde. Una vez más, muy probablemente para sanar su escasa relevancia a nivel internacional y tratar de compensar el hecho de que las cosas le están yendo muy mal en ámbito internacional. Bien, y luego dice, Leo debería, con imperativos, ¿no? Es curioso esto de los imperativos. Leo debería, ¿no? Usar el sentido común, dejar de, es una imposición de marco, una autoridad performativa. ¿Quién es Donald Trump para decir lo que debe o no debe hacer el Papa? El Papa le está pidiendo a Donald Trump hacer algo. ¿Está el Papa metiéndose en el territorio, en el campo de actuación de Donald Trump? Desde luego que no. Entonces, claro, aquí tenemos otra manipulación que es el imperativo normativo a través de una autoridad performativa que el mismo Donald Trump se cuelga, se atribuye, ¿no? La estructura aquí es yo defino el marco de actuación para poder luego opinar sobre cómo tú actúas y entonces limito el campo para señalar todas aquellas acciones que tú haces que se salen de ese marco, de ese campo y que a mí me molesta, ¿no? Y entonces la transformo, la transfiero, la transmito a los demás como un excederse, ¿no? De tus funciones o un tener que hacer algo que deberías hacer simplemente porque te he encorsetado en un marco que te he impuesto yo, ¿no? Donald Trump le impone un marco más estrecho de actuación para después señalar al Papa por haberse salido de ese marco. Pero ese marco lo ha creado Donald Trump ad hoc para precisamente desprestigiar al Papa León XIV. Bueno, la lectura global de esto, la verdad que es una deslegitimación personal a través de una polarización ideológica, un refuerzo buscando a través de esa polarización un refuerzo de la identidad propia de Donald Trump, con un patrón central. No debate con el Papa, simplemente lo redefine como enemigo ideológico, utilizándolo como sparring partner casi, ¿no? Con el fin de él resultar mejor posicionado a nivel reputacional. No refuta las posiciones del Papa, que tampoco las conocemos, bueno, podemos conocerlas, ¿no? Pero que no son en contra de Donald Trump en absoluto, y construye un personaje ficticio, una imagen ficticia del Papa, fabrica una imagen del Papa como personaje al que es fácil atacar y sobre todo al que se debe atacar porque ha hecho algo que se ha extralimitado o que éticamente o moralmente, Donald Trump que reproba moralmente al Papa. Ojo, es que es tremendo, es que es terrible esto, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos, ¿no? Y ahora vamos a lo que yo quería contarte. Por cierto, el Papa ha contestado a esta situación, si podemos decirlo así. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, no se escucha el vídeo,
pero sí que tengo aquí, Wall Street Wolverine lo ha reflejado, no tengo miedo de la administración Trump ni de alzar la voz para proclamar el mensaje del Evangelio. Es que lo que creo que estoy aquí para hacer, lo que la Iglesia está aquí para hacer. No somos políticos, no tratamos la política exterior con la misma perspectiva con la que él podría entenderla, pero sí creo en el mensaje del Evangelio como artífice de paz. Bueno, una respuesta del Papa muy a la altura de su figura, y te lo dice una persona que, bueno, yo he sido educado en la cultura cristiana, aunque no me considero un cristiano practicante, ¿no? Dice, de hecho, aquí lo tenemos, de El Mundo, el Papa responde a las críticas de Trump, seguiré pronunciándome con firmeza contra la guerra. Esto es lo que tenemos de Donald Trump. Incluso David Alandete decía, en un ataque a un papa sin precedente, el presidente Trump estalla contra León XIV y le acusa de ser débil. Sobre todo se atribuye su elección en el cónclave. Le eligieron para llevarse bien conmigo, viene a decir. Tremendo, tremendo lo que tenemos aquí. Y de hecho le han preguntado a Donald Trump también, ¿por qué atacó al Papa? ¿No? Y Donald Trump dijo esto, lo voy a leer, dice, no creo que esté haciendo muy buen trabajo referido al Papa. Supongo que le gusta el crimen, fíjate, supongo que le gusta el crimen. No nos gusta un Papa que diga que está bien tener un arma nuclear. El Papa no ha dicho esto. No queremos un Papa que diga que el crimen está bien. Tampoco ha dicho esto. No soy fan del Papa León. Fíjate cómo se tiene que inventar un delirio auténtico Donald Trump para retratar a un enemigo. Incluso se tiene que fabricar un enemigo muy querido por parte de la población mundial para tantear hasta qué punto él tiene, en fin, aprobación a nivel internacional, muy probablemente para liberar el ataque contra Irán. Pero vamos a la parte final, porque te quiero decir un poquito cómo funciona esta estructura que él utiliza, ¿vale? El patrón base del discurso de Donald Trump funciona de la siguiente manera. Yo defiendo a A, es decir, a mí mismo, que es el bien. Tú no apoyas a A o tú apoyas otra cosa, entonces eres el mal. Y luego entonces eres el problema y por tanto eres mi enemigo. Utiliza para esto estrategias como el falso dilema, la polarización, la atribución de intenciones, y esto lo realiza hasta en 8 ocasiones dentro de este texto. Cuando dice el Papa Leo es débil en materia de crimen, ¿no? Yo defiendo a mí mismo, la mano dura contra el crimen. Él no está conmigo, por tanto, él es débil y por tanto, él está a favor de los adversarios, ¿no? Y le tengo que retratar como débil, ¿no? Es un falso dilema. También cuando decía lo del COVID, ¿no? Yo defiendo la libertad religiosa. Él no se pronunció contra todo aquello que estaban haciendo para permitir a los curas, ¿no? A los predicadores predicar durante el COVID. Por tanto, está en contra de ellos, está en contra de mí. Yo soy el bueno, él es el malo. Y así lo hace una y otra vez, una y otra vez. No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga unas armas nucleares. Yo estoy en contra de Irán. El papa no se expresa en contra de Irán, por tanto está a favor de Irán. Y como está a favor de Irán, está en contra mío, él es el malo. Una vez más, el falso dilema y la atribución inventada. Y esto lo hace una y otra vez. El esquema, la sintaxis, ¿no? Narrativa que él utiliza es, yo represento A y A es lo bueno. Él no me apoya y por tanto está del lado contrario. Y como está del lado contrario, él es el malo. Y entonces yo le señalo para resaltar mi figura como el defensor del bien. Pero no es que el Papa esté en contra de Donald Trump, simplemente es que no le apoya. Lo que pasa es que para Donald Trump, el que no está a su favor está en contra de él, que es el clásico mecanismo de atribución propio de la persona que tiene un trastorno narcisista de la personalidad. Todo lo tergiversa, todo lo vuelve a reinterpretar y lo distorsiona, y por tanto distorsiona la realidad, tomándose en personal todo aquello que no representa una validación hacia su propio discurso. Si no me validas, estás en contra de mí. Es súper interesante todo esto. Prácticamente el esquema mental es, si no estás conmigo, estás en contra de mí. Si no apoyas mi solución, apoyas el problema. Y por tanto, Donald Trump no necesita demostrar que el otro esté equivocado. Solo le basta con colocarlo en el lado incorrecto para después señalarlo con el fin de resaltar su posición como la posición del defensor del bien, del Dios en la tierra.
Así que recuerda cuando alguien utiliza este tipo de esquema, esta estructura sintáctica, que cuando alguien convierte una conversación en una elección de bandos, ya no está buscando la verdad, ya no está buscando la colaboración, está buscando posicionarte a ti para posicionarse él en el lugar correcto. Te está utilizando para sus propios intereses y muchas veces para colmar una necesidad personal que tiene, un conflicto interno, una carencia que le lleva precisamente a buscar la aprobación de los demás. Así que la próxima vez que estés en una reunión o en un lugar de trabajo y alguien actúa de esta manera, alguien diga algo que te haga sentir que de repente estás en el lado equivocado, pregúntate, ¿estoy siendo analizado? ¿Me están utilizando para resaltar su propia figura y su propia legitimidad? No te prestes ni entres en estos juegos. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque en el momento en el que tenga más vídeos, más análisis que hacer, no olvides, este es un canal de psicología aplicada al lenguaje no verbal, pero también, como en este caso, a la sintaxis verbal, para descubrir cómo nos manipulan. Con esto es todo. Un beso. Chao.